Soy Lina Milena Montero Luna, participante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, y en esta ocasión presentaré lo que será el abordaje cuantitativo de una realidad objeto de estudio dentro del desarrollo curricular de la asignatura Métodos Avanzados de Investigación Cuantitativa bajo la tutoría del doctor José Martínez. En esta ocasión se tomará como ejemplo un trabajo que lleva como título Valores éticos asociados a la evaluación de los aprendizajes de los educandos en el municipio de Astrea, Cesar, Colombia. Desarrollaremos los 3 primeros capítulos del trabajo y en este momento pues vale decir que el investigador, sea principiante o experto, siempre debe tener en la mano la orientación metodológica de uno o varios autores que le guíen durante el proceso en cuanto a la estructura misma del documento que debe redactarse y principalmente en cuanto al desarrollo del proceso investigativo, pues se podrían recomendar algunos, por ejemplo, Hernández, Fernández y Batista, Arias Fidias, Tamayo y Tamayo, y en este caso observarán que voy a tomar como referencia en diferentes aspectos a Pasos 2015, un autor colombiano. El primer capítulo referente al plano ontológico, en donde desarrollaremos o visibilizaremos qué es y cómo se manifiesta la realidad objeto de estudio, pues se refiere a lo concerniente se refiere al planteamiento del problema. Este planteamiento del problema implica varios elementos. En este caso desarrollaremos 4 de ellos: la descripción del problema, una interrogante general de la investigación, unos objetivos y la justificación. En cuanto a la descripción del problema, Pasos 2015 nos ofrece unos elementos que sirven de guía para la redacción del mismo. Esos elementos son los síntomas, causas, consecuencias, pronóstico y control del pronóstico. En este se deben describir alternativas para pasar de una situación actual a una situación deseada. En este caso, los síntomas, las causas y las consecuencias representan esa situación actual, y el pronóstico y el control del pronóstico, pues la situación deseada. Seguidamente tenemos la interrogante general de investigación, y de esta Hernández 2006 manifiesta que debe ser una pregunta clara, sin ambigüedades, en donde se relacionan 2 o más variables. Debe implicar una prueba empírica, es decir, se debe medir una realidad observable. Seguidamente tenemos los objetivos de investigación, y es lo que nos permitirá dar respuesta a esa pregunta general que ya nos planteamos. Y en este caso, para el ejemplo que hoy estamos utilizando, el objetivo general sería describir los valores éticos asociados al proceso de evaluación de los aprendizajes de los educandos, y para ello, para alcanzar ese gran objetivo, hemos planteado 3 objetivos específicos. Estos objetivos son la guía del estudio y deben expresarse con claridad. También nos dice Hernández 2006 que pueden cambiar durante el proceso investigativo. En este caso, pues se ha planteado identificar los valores éticos asociados a la evaluación de los aprendizajes, luego determinar la priorización adjudicada a la aprehensión de esos valores éticos en el proceso de evaluación, y como tercero, describir la operativización de los valores éticos asociados a la evaluación de los aprendizajes de los educandos. Como justificación, Pasos 2015 indica que es la razón de ser de la investigación y que para ello hay que dar respuesta a unos criterios que servirán de base para evaluar la utilidad del estudio propuesto. Estos criterios en mención son el teórico, el práctico, el metodológico y el social. En el teórico es necesario esbozar la existencia de teorías que sirvan de plataforma para el tema que se propone estudiar. Teoría que más adelante servirá para confrontar los hallazgos en el proceso de investigación, en la recolección de la información, con
la hipótesis que inicialmente se plantea el investigador, en caso que se la plantee. En el nivel práctico, pues es necesario indicar si estos resultados van a tener un efecto en el contexto donde se plantea el objeto de estudio o la investigación a realizar y en otros contextos. Desde el nivel metodológico es necesario indicar si hay herramientas metodológicas e instrumentos confiables para el desarrollo de esa investigación. Y en el nivel social, para este caso, se está indicando que se beneficiará a una población que está llamada a transformar positivamente el entorno donde conviven y el resto del mundo. El siguiente capítulo, el número 2, el concerniente al plano epistemológico, de este espacio, de este capítulo, pues Jaramillo indica que en él se desarrollan elementos que procuran por la adquisición del conocimiento. En este caso, pues trabajaremos los antecedentes, la evolución histórica del fenómeno a estudiar y las bases teóricas. En cuanto a los antecedentes, se dice que se trata de trabajos que ya han sido realizados, que tienen más o menos la misma intención y de los cuales es necesario analizar pues la metodología que se utilizó, los hallazgos que hubo en cada uno de ellos y finalmente pues se tomarán los aportes que esos trabajos hacen al presente estudio que se está realizando. Algunos autores recomiendan, para el caso específico, que bueno, se estudie desde el nivel, en este caso latinoamericano, luego en el nacional, en el regional y en el local. En el nivel local, pues hay que indicar que hay una investigación ya realizada previamente, que es la que está sirviendo de insumo para el desarrollo del presente estudio y es la que arrojó los resultados que se manifestaron como síntomas en la descripción del problema. En cuanto a la evolución histórica del fenómeno, dice Pasos que es necesario tener un referente histórico, porque es que el investigador no es el primero en hablar sobre ese tema. Entonces es necesario hacer esa búsqueda e interpretación de información luego pues en este caso americano, luego del nacional y el local. En el ámbito mundial, vale decir que es necesario tener como referente que ha dicho la UNESCO por lo que representa este organismo para la educación. También se tendrá en cuenta el caso de los vigentes que van desde el año 2016 hasta el 2030 y que reemplazaron a los objetivos de desarrollo del milenio. En el nivel regional, en este caso, tenemos el proyecto regional de educación que también es de la UNESCO y para este estudio en el nivel nacional se ha tomado como referente el desarrollo de los procesos de evaluación de los aprendizajes, el decreto 1290. A nivel local, pues ya se hizo referencia a la experiencia que tuvo la investigadora en la misma institución objeto de estudio, el cual fue una investigación titulada La educación tradicional y la formación ética del educando, y en donde se evidenció la influencia del educando, específicamente es denominada fraude. En cuanto a las bases teóricas, paso a un conjunto de conocimientos, y que es a partir de las teorías existentes que se generan nuevas. Una primera fase donde búsqueda y recopilación de la información y en donde ya se hace el análisis e interpretación de esa información. Pues en este momento ya hay que tener claridad de cuáles son las variables que se van a estudiar y pues con la evaluación pues, de los cuales pues se tomarán como base y se referenciarán adecuadamente según las normas, en este caso según las normas APA y según las normas UPEL, en el desarrollo del contenido de esas bases teóricas. El siguiente capítulo que se desarrolla es el del plano metodológico, la ruta metodológica.
y esta consiste propiamente en el diseño del trabajo investigativo según Pasos 2015. Desarrollaremos lo referente al paradigma. En este caso, pues la literatura investigativa nos habla de diferentes paradigmas. Tomaremos como referencia pues el positivismo, pospositivismo interpretativo. Pero para el caso que hoy nos ocupa y que estamos estudiando, el paradigma en el que encaja el estudio es el positivista, el cual, según Ibáñez y Castillo 2012, el conocimiento bajo este paradigma, el conocimiento es producto de la experiencia. En cuanto al nivel y al diseño investigativo, Arias 2006 indica que en cuanto al nivel el nivel se refiere a la profundidad del estudio y expone que existen tres: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. En este caso, la investigación que se propone es llegar hasta el nivel descriptivo, dado que caracterizará el fenómeno y explicará lo que es y cómo se aprecia. En cuanto al diseño, Arias expone que existen diseños investigativos de tipo documental, de campo, que es la misma no experimental, otros autores la denominan no experimental, y la experimental. En este caso se planteará un diseño no experimental, ya que se observarán las variables y las relaciones en su contexto natural sin alterar las condiciones. En cuanto a la definición de variables, analizaremos el cuadro de operacionalización de variables, el que tenemos en pantalla, en donde se trae a él el objetivo general, los objetivos específicos, se visibilizan las variables que se extraen de ese objetivo general y luego unas dimensiones, unos indicadores y por último, pues en lo que se refiere a los ítems es respecto a la encuesta que se utilizará en este caso como instrumento de recolección de datos y que dicha encuesta debe dar respuesta, una respuesta pertinente a esas variables de estudio. En cuanto al método, pues se aplicará el hipotético deductivo, comúnmente conocido, con tres etapas que inician desde la observación, luego la hipótesis y la verificación. En cuanto a la población y muestra, pues en este caso serán los docentes y estudios de la institución educativa Álvaro Araujo Noguera de Astrea. Se tomará una prueba no probabilística, es decir, será una prueba intencional, en donde a criterio del investigador pues se buscará que se cumpla con los propósitos de la investigación. En los instrumentos de recolección de datos, en este caso se está planteando la encuesta, que puede tener preguntas abiertas y cerradas. Esta encuesta pues debe ofrecer esos datos pertinentes sobre las variables de estudio. En cuanto a la validez y confiabilidad, bueno, en cuanto a la confiabilidad se dice que es eso es cuando al aplicar repetidamente el instrumento de recolección de datos se obtienen resultados iguales. Normalmente este proceso se valida con el coeficiente alfa-Cronbach en una escala de valoración de 0 a 1, donde 1 representa el nivel máximo de confiabilidad. En cuanto a la validez, pues se dice que es el grado en que realmente el instrumento mide la variable. También se hace mediante análisis estadístico multivariado que se pueden consultar en la fuente metodológica. En cuanto al análisis de datos, en la actualidad se usan programas computacionales como el SPSS. En este caso miraremos las fases que nos muestra Hernández, Fernández y Batista. Para los autores, pues este proceso de análisis se hace en esas 7 fases que vemos en pantalla.